Buenas noches. Vengo a traerles la palabra de Cristo como siempre. Te invito a que tú te suscribas, le des like y compartas. Y vamos a continuar el tema de que Cristo es Dios. Am, Cristo recibió reverencia y lo vemos en Juan 20, 28 a 29. Él recibió adoración. Ah, ¿Verdad? Ahora, los ángeles rehusaron la adoración de hombres, mas la mujer le derramó a Cristo el perfume. Cristo dijo que era el Señor del sábado. Ahora nos vamos a enfocar en un pasaje hoy para ver este tema de que Cristo es Dios. Igual, ahora vamos a ver dos puntos: el Padre de Cristo y la preexistencia de Cristo. Cristo en este pasaje dice, en Juan 8, vamos a enfocarnos, uno de los yo soy. En este pasaje él dice, uno de los yo soy. Cuando Cristo decía yo soy, él dijo que era Dios, pues el nombre de Dios que Dios le dio a Moisés era yo soy. Y esta es en una es parte de la serie que Cristo dice yo soy, porque él dijo yo soy ah, el camino, la verdad y la vida, el pan de vida, etcétera. Ahora vamos a leer Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta es una clara declaración de deidad de Cristo, diciendo que Él fue no solamente antes de Abraham, sino que fue antes de la creación, antes de toda la creación. Desde el versículo 31 empieza la conversación sobre Abraham. Entonces vamos a enfocarnos en este pasaje para traer una sabor a realmente lo que está pasando en este pasaje. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, Señor, seréis libres? Ahora Cristo dice, si verdaderamente son mis discípulos, permanecerán en mi enseñanza. Un verdadero discípulo está constantemente en la palabra de Dios. Se mantiene en la palabra de Dios. Ahora, ellos dicen, ¿verdad? Que nosotros somos, ¿qué? Linaje de Abraham. Y entonces los judíos creían que por ser judíos eran salvos, por su nacionalidad judía. Y sabemos que Dios le dio esta promesa a Abraham de que de él vendría una nación en donde vendría el Cristo y serán benditas todas las naciones en la tierra. Eso fue hace
5,000 años, más o menos. Entonces algunos judíos creían que, unos judíos creían que por ser judíos eran salvos. Y así pasa hoy en día en la iglesia. Las personas creen que porque nacen en el Evangelio ellos son salvos. Pero la Biblia enseña que para nacer de nuevo, tú tienes que creer en el sacrificio de Cristo y arrepentirte de tus pecados. Cristo les dice, el que comete pecado es esclavo del pecado, pero el siervo o el esclavo no se quedan en la casa para siempre, pero el Hijo sí. Y si verdaderamente el Hijo los hace libres, verdaderamente serán libres. Cristo les dice, yo hago lo que el Padre me manda, pero vosotros siguen a su Padre. Y vamos a ver quién es su Padre. A los judíos que les está hablando en este contexto, eran unos judíos, no eran todos, y les dice, vuestro padre es el diablo, porque ustedes hablan mentira, es lo que les está dando a entender. Y él es el padre de mentira, él es, del suyo habla, de su lenguaje, y no puede hacer otra cosa. Ahora, esta es una realidad que todos los que no son hijos de Dios son hijos del diablo, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 2. Y no estoy diciendo que el diablo obliga a las personas a pecar, sino que los deseos de su corazón están inclinados hacia el diablo en el sentido de maldad, en el sentido que ellos quieren hacer lo malo, y esa es la voluntad del diablo. Y el diablo mete su cuchara ahí. Ahora, luego en el pasaje Cristo les dice, ¿quién me redarguye de pecado? Él dijo que él seguía a su Padre. Esto enseña que Cristo es Dios, porque Él está diciendo, ¿quién me dice a mí que yo soy pecador? Y nadie, ¿por qué? Porque Él es Dios. Ahora vamos a leer Juan, el mismo capítulo, versículo 48 al 51. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y entonces los judíos le dicen a Cristo, entonces tú eres mayor que Abraham, porque él ya murió, pero tú dices, si guardamos tu palabra no veremos la muerte. Y vamos a ver ahora el segundo punto, que es la preexistencia de Cristo, que Él siempre ha existido antes de toda la creación. Desde el versículo 54 al 56, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que le conozco, que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. En el Antiguo Testamento, en Génesis 22, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Ahora Dios no dejó que eso pasara, porque Dios nunca querría eso. Y cuando Abraham está subiendo al monte donde va a sacrificar a su hijo,
su hijo le pregunta, ¿dónde está el cordero? Y él dijo, Dios proveerá un cordero. Y cuando ellos llegan a la cima y él está a punto de sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová lo detiene y aparece un carnero y lo sacrifican en lugar de Isaac, enseñando lo que iba a pasar eso en el futuro, que en vez de que nosotros pagáramos por nuestros pecados, entonces Cristo pagó por nuestros pecados. Pero fíjate lo que dijo Abraham. Antes de subir a la montaña dijo, Dios proveerá un cordero. Pero no apareció un cordero, apareció un carnero. Entonces él estaba hablando del futuro. Ahora, aquí Abraham vio el día del Señor Jesús cuando iba a venir a la tierra a morir por nosotros. Y entonces ahora Cristo contesta, dice esto. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí está una clara declaración de la deidad de Cristo, diciendo que Él es Dios. Ellos claramente lo entendieron. ¿Por qué? En el versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora, Cristo, Él existió antes que todas las cosas creadas. Pero, y dice en Juan 1, en San Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Entonces la Biblia enseña que Él es el principio de la creación, no significando que Él es antes que toda la creación. Él es la luz del mundo que brilla y salva a los hombres con la verdad. Solo Él puede salvar, Cristo puede perdonar los pecados, porque los fariseos dijeron, solamente Dios puede perdonar, y Cristo perdonó al paralítico. Entonces, amigo, yo te invito que tú sepas que solamente Cristo te puede salvar, solamente Él te puede salvar de la esclavitud del pecado. Porque Él puede perdonar los pecados solamente porque Él es Dios. Su sacrificio fue sin pecado delante de Dios y pudo satisfacer la ira de Dios. Cree en su sacrificio y arrepiéntete. Y para los hijos de Dios, Él es todo para nosotros porque Él es Dios, porque antes de Abraham, Él fue y es. Bendiciones.